Buenas noches a todos. Pues vamos a avanzar un poquito más con el libro de Amós. Eh, la semana pasada hablábamos y reflexionábamos acerca de cómo había un problema dentro de Israel en cuanto a la hipocresía religiosa, ¿no? Y a veces pensamos que Israel como que se había olvidado completamente de Dios y que solo eran ídolos paganos. Pero la realidad es que ellos habían fusionado los ídolos paganos con el culto a Jehová. Pero claro, Dios es un Dios celoso y es un Dios exclusivo. Y entonces Dios a través de Amós les llamaba la atención acerca de esa hipocresía religiosa, ¿no? Básicamente les decía, no importa lo que hagan, lo que me importa es que ustedes cambien su corazón, y por eso les llamaba, la idea central era el llamado al arrepentimiento. Ellos pensaban que simplemente por practicar era suficiente, y era un llamado para nosotros acerca de pensar que solo la práctica, a veces el ritualismo, el usar ciertas expresiones cuando hablamos, son suficientes en cuanto, en cuanto a la relación con el Señor. En estos días estaba leyendo un muy buen libro. Algunos quizá viendo el estado de WhatsApp vieron algunas frases. Se llama La llama indestructible. Es una reflexión sobre la reforma. Y hacía una reflexión, o llevaba el motivo de la reforma, lo llevaba a hoy día. Y decía básicamente que la iglesia ha caído en una forma de autocomplacencia, que es hacia donde vamos a ver hoy, que apunta la palabra, que hemos dejado la centralidad de la escritura, la centralidad de que la salvación es mediante la justificación, mediante la obra de Cristo en la cruz, que buscamos hacer cosas pensando que eso va a ayudar a salvarnos. Y aunque quizá podamos expresarnos y podamos dar afirmaciones de creer, o de decir que creemos en que la sola fe es suficiente, a veces nuestra forma de vivir no demuestra eso. Y es que cuando hablamos de la justificación, es un tema un poco, digamos, pues que requeriría su tiempo para poder hablar en profundidad. Pero al punto que quiero llegar es que muchas veces hemos convertido nuestra vida no solamente en el creer, sino también en ciertas prácticas. Y eso es lo que veíamos la semana pasada. Hoy en el capítulo 6, y recordemos también que los capítulos son divisiones hechas por nosotros, pues para intentar organizar y para poder hacer más entendible los textos, porque originalmente no tenían ni capítulos ni versículos. El capítulo 6 continúa en relación al capítulo 5, continúa la misma línea de los discursos, pero da un giro un poco, para mí personalmente me sorprende el cambio de, no tanto el cambio de tema, sino hacia dónde lo encamina. Si veíamos la semana pasada que hablaba acerca de la hipocresía religiosa, hoy vamos a leer y vamos a reflexionar
acerca de que cristianos hemos de evitar el pecado de la autocomplacencia. Es decir, como cristianos debemos evitar el pecado de la autocomplacencia. Amós estaba hablando de hipocresía religiosa y ahora habla de algo que parece que no tiene nada que ver con lo religioso. Y la verdad es que la autocomplacencia tiene mucho que ver con la hipocresía religiosa. Porque la autocomplacencia es una forma de idolatría. Es una forma de quitar a Dios de la centralidad de nuestras vidas y pensar que a través de lo que nosotros logramos materialmente, laboralmente, familiarmente, socialmente, nos va a dar nos va a dar puntos, nos va a dar una posición frente a Dios. Y ese pecado es grave, porque hoy día estamos en una sociedad donde la autocomplacencia es prácticamente el pan nuestro. Y eso lo podemos ver a través de las redes sociales. Ya los psicólogos, obviamente, eso sería un tema muy interesante a tratarlo como estudio, cómo afecta las redes sociales al cristianismo. Pero ya no solamente es una cuestión de los no creyentes, de los no cristianos, sino también es una cuestión de los cristianos. Y es que dicen que para que alguien suba una foto a Twitter, a Instagram, a Facebook, a la red social que sea, dice que desecha aproximadamente alrededor de 99 fotos. Es decir, se saca 100 fotos para escoger una. Y uno puede decir que exagerado, ¿no? Pues la verdad es que sí. Y nos sacamos fotos a nosotros mismos, nos vestimos, nos arreglamos el cuello, que si la cabeza, que si el cuerpo, no, esta no me gusta, vamos a sacarnos otras, vamos a hacer un flash de fotos, una ráfaga de fotos y sacamos 20 y a ver cuál de ellas sale sin los ojos cerrados y con la cara bien y con la sonrisa bien. Y si se dan cuenta, estamos en esa dinámica de pensar que nosotros, digamos, a través de esa aprobación social, somos alguien, somos algo. Y entonces tenemos una posición. Y hermanos, eso se da también en la iglesia. Hermanos, no solamente fotos de uno mismo, sino fotos en las actividades de grupos. Cuando salimos, a dónde he ido, hay que sacar, he estado, mira, no sé qué, lo otro. He ido a un restaurante, sacamos fotos de los platos que comemos, etc. Y todo lo subimos. Quizá no de forma intencional, pero sí de forma, pues digo, no de forma intencional, pero buscando la aprobación de los demás. Y eso es la autocomplacencia. Es decir, cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos y tratamos de buscar esa satisfacción personal, ese sentirnos bien, buscando que yo me sienta realizado y pensando que eso me lleva a la aprobación por parte de Dios. Así que aquí vemos en Amós que en el cuarto discurso, Amós estaba hablando acerca de la hipocresía religiosa. Ellos pensaban que podían acercarse a Dios de cualquier manera. Y el capítulo 6 justamente ataca el punto principal. Ellos se acercaban a todos los dioses, incluido Jehová, pero se acercaban a través de buscar la autocomplacencia, de buscar
que la satisfacción personal, el sentirse aprobados a través de lo que hacían. Hermanos, y no nos debemos de engañar y debemos entender que somos parte de una manera o de otra, en mayor o menor medida, y es algo con lo que debemos de luchar. Como les decía, hermanos, sería interesante poder estudiar desde la Biblia cómo las redes sociales nos están mal influenciando. Vamos a leer Amós capítulo 6. Dice así: Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calné y mirad, y de allí id a la gran Hamat, descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercarán al duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: Abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas los bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto en justicia, de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. Pues, como les decía, este texto nos invita a reflexionar y a pensar en que como cristianos debemos de evitar el pecado de la autocomplacencia. En primer lugar, porque busca la autocomplacencia, busca la satisfacción personal. Resulta bien sorprendente los 3 primeros versículos, versos del 1 al 3. Y resulta bien interesante por lo siguiente. Porque comienza hablando acerca de esas personas que están tranquilos. Comienza diciendo: ay de los reposados en Sión, y Sión es Jerusalén, hablando acerca de esas personas que están ahí, y de los confiados en el monte de Samaria. Está hablando de los dos.
los notables y principales entre las naciones a las cuales acude la casa de Israel. Si se dan cuenta, empieza hablando de las personas importantes a los cuales la gente acudía. Y miren lo que habla acerca de ellos. Dice, pasad a Calné y mirad, id allí a la gran Hamat, y luego descended a Gad. Y dice, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra, o vosotros dilatáis de lo malo, y acercáis la silla de la iniquidad. Les está hablando y les está confrontando, diciendo, miren, ustedes van a preguntar a ellos, pero compárense con las otras naciones que hay alrededor. Está hablando de Calné, que está más al norte. Hamat está por encima de Damasco y luego termina bajando hacia Gad, que es tierra de los filisteos. Y básicamente les está diciendo, miren y compárense con ellos. Y vean lo que yo he hecho por ustedes. Hermanos, suena bastante sorprendente cuando habla acerca de esto y cuando habla acerca de compararse. Es que, hermanos, lo que les está retando es a que ellos vean lo que Dios ha hecho. Pero en vez de ver lo que Dios ha hecho, están viendo, digamos, se están viendo a ellos mismos. Se están viendo a ellos mismos. Y eso es algo que debemos de tener cuidado a la hora de buscar esa satisfacción personal. Hermanos, se estaban comparando para verse a ellos mismos y ver quién estaba mejor. Muchas veces nosotros, en la autocomplacencia, lo que tratamos o lo que hacemos es compararnos con los demás y no mirar lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nos comparamos, obviamente nos comparamos con los que tienen más. Nos comparamos con los que tienen un carro mejor. Nos comparamos con los que tienen una casa mejor. Nos comparamos con los que tienen un trabajo mejor. Nos comparamos con aquellos que visten mejor. Pero nunca estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho. Este pueblo de Israel, viendo cómo estaban viviendo, y recordemos que en aquella época Dios había bendecido grandemente a Israel a pesar de su pecado. Estaban viviendo en opulencia y ellos estaban buscando todavía la satisfacción personal, es decir, queremos más para autosatisfacernos en vez de ser agradecidos con lo que Dios les había dado. Así que el pecado de la autocomplacencia tiene que ver con la satisfacción personal, tiene que ver con compararnos con los demás y no ser agradecidos con lo que Dios sí ha hecho con nosotros. Y hermanos, cuando dejamos de ver a Dios en lo que Dios nos ha dado y empezamos a buscar en nuestras cosas, y empezamos a buscar en querer tener más que los demás, mejor que los demás, es cuando el pecado aflora. Hermanos, tener no es malo. Y lo hemos repetido a lo largo de todos los profetas que hemos estudiado. Y cuando Dios les decía que se habían olvidado de Él, no es que Dios quisiera negarles, Dios quería bendecirlos. El problema es que se habían centrado tanto en tener, que se habían olvidado de quién era el que los daba. Y en este texto, después de hablar acerca de la hipocresía religiosa, de haberse olvidado de Dios,
Les está hablando de esa autocomplacencia. Les está diciendo, ustedes no están agradecidos con lo que yo les doy y están queriendo lo de los demás. Esto nos deja la primera enseñanza. Como cristianos hemos de evitar el pecado de la autocomplacencia, porque ese pecado busca la satisfacción personal. Dejamos de lado a Dios, nos empezamos a centrar en nosotros mismos, nos olvidamos de Él y buscamos satisfacernos a nosotros mismos. Y hermanos, no tiene por qué ser algo grande. Sencillamente puede ser el hecho de tener un tipo de celular, puede ser una forma de vestir, puede ser... Y cuando empezamos a vivir para obtener eso, es porque se nos olvida quién es el que nos ha dado Dios. ¿Quién es el que nos ha dado todas las cosas? Es decir, Dios. En segundo lugar, como cristianos hemos de evitar el pecado de la autocomplacencia, porque la autocomplacencia busca responder a nuestros lujos. Es decir, la autocomplacencia no busca dar la gloria a Dios, sino busca responder a nuestros lujos, y eso tiene que ver con idolatrarnos a nosotros mismos. Versos del 4 al 7. Miren lo que les dice. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorjean al son de flauta e inventan instrumentos musicales como David. Están hablando de divertirse, están hablando de tener fiesta, están hablando de deleitarse ellos mismos, están hablando, vamos a ponerlo con esta palabra, de gozar la vida. Sigue, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Miren lo que está hablando aquí acerca de los lujos. Están hablando de la cama. Eran camas de marfil, camas de lujo. Es decir, tenían casas de lujo, hacían fiestas de lujo, inventaban instrumentos para estar en fiestas de lujo. La autocomplacencia busca en nosotros responder a nuestros lujos, a nuestros deseos. Y hermanos, tenemos hoy día las redes sociales. Y las redes sociales, en cierto sentido, tratan de responder a nuestros lujos de aparentar. Ustedes miren los perfiles que tienen de sus contactos. Y cuando vean las fotos, no van a ver una foto quizá comiendo un plato de sopa con un plato de frijol con arroz. No, eso no lo van a ver. Van a ver que han ido a la costa, que han ido a hacer no sé qué, que tenemos la foto con el monumento de no sé cuántos, que estuvimos en no sé qué restaurante, que mira que nos vestimos de esta manera para un evento especial. ¿Con qué idea? La idea de aparentar, la idea de mostrar la grandeza, la idea de mostrar lujos. Y eso tiene que ver con la autocomplacencia. Eso tiene que ver con ese pecado de pensar que en esa autocomplacencia vamos a encontrar aprobación. De todo esto, de estos 4 versículos, hay algo que realmente me llama la atención. Después de decir de dónde duermen, cómo es su casa de lujosa, qué fiestas hacen, cómo disfrutan de la fiesta, gorjean al son de flauta, inventan instrumentos, es decir, buscan disfrutar de la vida, beben vino en tazones, es decir, no en cosas pequeñas, sino les sobra el dinero para poder abusar del alcohol. Se ungen con los ungüentos más preciosos, es decir, tienen las colonias, los perfumes más caros. Y dice al final en el verso 6 y verso 7:
y no se afligen por el quebrantamiento de José. Es decir, están tan preocupados en ellos mismos que no se preocupan por los que están mal. Miren cuál es la consecuencia. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará al duelo de los que se entregan a los placeres. Es decir, el pecado de la autocomplacencia, el pecado de buscar esos lujos, de buscar la apariencia a través de los lujos, conlleva a un juicio, conlleva a un castigo. Y hermanos, eso es pecado. Eso es pecado. Por una sencilla razón. Porque cuando hablamos de que es pecado, hablamos porque buscamos dar la gloria a nosotros mismos. No buscamos darle la gloria a Dios. Hermanos, estas personas que estaban viviendo en lujos, que estaban sacándose fotos para el Facebook, fotos para Instagram, fotos para que le dijeran qué bien, se ve que te va bien, qué bueno que te va bien en la vida. Lo que estaban tratando de decir es: no necesitamos de Dios. Nuestras vidas no van a dar la gloria a Dios, nuestras vidas van a ser para glorificarnos a nosotros mismos. Y quizás son palabras duras y difíciles en una sociedad donde el yo se ha vuelto primordial. Las redes sociales nos han enseñado a que yo soy primero. Aquí el profeta Amós nos está hablando claro a través de estas palabras contra Israel, en que debemos de tener mucho cuidado con la autocomplacencia, porque la autocomplacencia nos lleva a buscar la gloria en nosotros y no darle la gloria a Dios. Y eso se llama pecado. Hermanos, Éxodo capítulo 20. Verso 1. Todos sabemos que habla acerca de los 10 mandamientos. Y es que el primer mandamiento es el mandamiento que debe regir o que debía regir a todo el pueblo, y es el mandamiento que debe regir en nuestras vidas como cristianos. Y dice: yo soy Jehová tu Dios, verso 2, que te saqué de la tierra de Egipto. Verso 3 que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego dice que no te harás imagen, no te inclinarás a ellos. Hablando del primer mandamiento, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy un Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tomarás el nombre de Dios en vano. Los primeros mandamientos se centran acerca de quién es Dios y cuál debe ser la relación con Dios. Y aquí pone en los 10 mandamientos, en esos primeros mandamientos, Dios es un Dios celoso y es un Dios que dice: la gloria no es para nadie más que solo para mí. Y el pueblo de Israel justamente estaba haciéndolo al revés. Se estaba dando gloria a ellos mismos a través de la búsqueda de la autocomplacencia, a través de la búsqueda de yo soy el mejor, conmigo yo solo me basto, con lo que yo hago es suficiente. Y por eso digo, hermanos, debemos de tener cuidado, porque nuestra sociedad camina en la misma dirección. Y si no tenemos cuidado, la iglesia también está caminando en la misma dirección. Hermanos, si somos celosos de la palabra de Dios, deberíamos aprender a poner un alto en ese tipo de cosas. Por último, como cristianos hemos de evitar el pecado de la autocomplacencia, porque la consecuencia, como hemos visto hasta ahora, y ahora lo va a desarrollar de una forma un poco más detallada, la consecuencia es la consecuencia del pecado. Dice, versos 8
al 14. Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob, y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Vamos a irlo viendo poco a poco. Primera parte, hablando acerca de que la consecuencia es la consecuencia del pecado. En primer lugar, como es pecado, ese pecado conlleva a juicio por parte de Dios. Y el juicio trata y dice que es: aborrezco a sus palacios y entregaré al enemigo. Es decir, debemos de entender que eran el pueblo escogido por gracia. Pero hermanos, a pesar de que era el pueblo escogido, por su pecado, por ese pecado de autocomplacencia, Dios les envía juicio. Sigue diciendo, versos 9 y 10. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de la casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. El pecado llega a ser tan profundo. El pecado en cuanto a la búsqueda del placer personal, a la búsqueda de darse gloria a uno mismo, que ni siquiera tienen el valor para poder pronunciar el nombre de Jehová, por lo apartados que están, por haber dejado de dar la gloria a Dios, por el juicio que Él ha hecho. Y termina diciendo, versos 11 al 14, porque he aquí, ya es el juicio final, porque por el pecado Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con oberturas. Es decir, Dios va a destruir las ciudades. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas los bueyes. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Es decir, Dios comienza hablándoles acerca de por qué ellos se rebelaron contra Dios y no consideraron lo que Dios podía hacer por causa del pecado. Y termina diciendo: vosotros que os alegráis en nada, que decís: no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Todavía siguen pensando en ellos mismos, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Es decir, Dios les dice: bueno, ¿por qué ustedes se siguen complaciendo? ¿No ven lo que puede pasar? ¿No ven lo que va a pasar? Va a haber juicio, va a haber destrucción. ¿Por qué siguen haciendo lo mismo? Así que la consecuencia del pecado va a ser la destrucción en ellos. Hermanos, no pensemos que la autocomplacencia en una sociedad como la nuestra hoy día, y si nosotros practicamos la autocomplacencia, el pecado de la autocomplacencia, no pensemos que nos vamos a quedar impunes ante ese pecado. Dios va a actuar con el fin de que nosotros veamos a Dios y regresemos a donde Él. Que entendamos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, Íñigo es Íñigo, porque Dios es el que me respalda. Porque soy hijo de Dios. No porque Íñigo tiene buenas selfies en buenos lugares, porque va a buenos restaurantes, porque tiene muchas cosas. El valor de Íñigo
no es por lo que es ni por lo que tiene. El valor de Íñigo es porque Íñigo es un hijo de Dios y es una persona plena por la obra de Cristo en la cruz. Cada uno que es hijo de Dios, cada uno de los que estamos aquí, no nos hace falta aparentar, no nos hace falta la autocomplacencia, demostrar a los demás los grandes que somos, porque con el Señor somos más que suficientes. Hermanos, pensar que lo que aparentamos ser y lo que tenemos y lo que aparentamos querer ser es algo positivo, es engañarnos a nosotros mismos. Y hermanos, eso es pecado. Y les voy a hacer directos porque digamos al final las redes sociales aportan más malo que bueno. Justamente las redes sociales lo que inflan es nuestro ego. Inflan a nosotros mismos. Inflan lo que aparentamos querer ser o lo que somos o lo que tenemos. Y empezamos a recibir las aprobaciones por lo que nosotros mostramos. Y dejamos de lado lo que nosotros realmente somos por la obra de Cristo en la cruz. Dios estaba llamando al pueblo a que se arrepintiera, a que dejara de pensar que por lo que tenían, por lo que eran, por esa gran nación, al compararse con otros países, por esas camas de lujo, esas casas de lujo, esas fiestas de lujo, por todo lo que tenían, era suficiente para comprarle a Dios y que no pasara nada. Y Dios les dice, no, esto no funciona así. Arrepiéntanse, y si no, va a haber juicio. Hermanos, la religiosidad, en parte, es fruto de una vida que se mira a uno mismo. La religiosidad es fruto de la autocomplacencia, de pensar que con lo que hacemos, con lo que somos y con lo que tenemos, es suficiente. Incluso lo podemos aplicar dentro de los cultos. No, es que mira ahí tocando la guitarra, cantando, enseñando, orando. Yo oro 20 minutos y mira, el hermanito ora 3 minutos, qué poco espiritual. Y nos basamos en el tiempo de oración para creernos que somos mejores que otros. Y nos olvidamos que nosotros somos hijos de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Y que Dios nos ama como somos. Obviamente quiere una vida santa. Pero Dios nos ama a nosotros no por lo que hacemos, ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia. Dios nos ama porque Íñigo es Íñigo y porque Íñigo busca con sinceridad a Dios. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿entendemos esa parte? ¿Entendemos que Dios nos ama a cada uno de nosotros por lo que somos y en respuesta buscamos a Dios con sinceridad? ¿O tratamos de aparentar en nuestra vida pensando que eso va a ayudarnos? Creo que es bueno que reflexionemos. Y es bueno que reflexionemos acerca de lo que las redes sociales hacen hoy día con nosotros. Y hermanos, insisto, las redes sociales están dentro de la iglesia también. Han entrado para quedarse. El punto es qué uso le vamos a dar, cómo nos vamos a limitar para que a través de nuestra vida sigamos dándole la gloria a Dios. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje drástico, duro, Señor, porque realmente estamos en una sociedad donde buscamos aparentar
y donde pensamos que la apariencia y el aplauso es sinónimo de éxito, es sinónimo de aprobación. Señor, ayúdanos a entender que en ti somos más que suficientes. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.